el motivo por el que están pasando por esta situación o qué los orilló a tomar esa decisión, ese camino. Hay muchas sustancias muy difíciles de dejar que crean más adicción que otras, como viene siendo la heroína, la cocaína, las metanfetaminas, las benzodiazepinas, la nicotina, el alcohol. Yo el día de hoy soy adicta a la nicotina. Me ha costado mucho trabajo bajar al cigarro, dejarlo inclusive, y claro que también hasta los más mínimos detallitos traen problemas a nuestro entorno, a nuestra familia. En alguna etapa de mi vida tuve otro tipo de adicciones, viniendo de una familia disfuncional. A veces no es fácil llevar la situación, estando en el lado, hablando en el lado de los adictos, por decirlo así. ¿Qué es lo que te orilla muchas veces a tomar la decisión o el mal camino de consumir una sustancia? En mi caso fue ocultar los sentimientos, tapar ese hueco de soledad que en algún momento me invadió, no saber manejarlos, no tener el carácter, la fortaleza, porque mucha gente, como siempre sucede, dicen, yo viví cosas peores y jamás consumí. Yo pasé cosas peores y jamás consumí. No todas las personas tenemos esa capacidad para trascender ciertas situaciones familiares o ciertas situaciones que vives en ese momento. Depende mucho de la edad, del entorno. No necesariamente si eres una persona de familia de bajos recursos significa que ya te vas a orillar a ser adicto, porque la adicción viene desde los más bajos hasta los más altos niveles sociales. No tiene límites, no respeta límites, no respeta edad, sexo, religión, estatus social. La adicción es generalizada para todos. Llega un momento en el que como persona te ves sola, te sientes sola en realidad, no sabes cómo manejarlos y buscas ocultar los sentimientos, las situaciones que estás viviendo en ese momento. Fue para mí muy, muy difícil una etapa de mi vida que no supe cómo manejarlo porque tenía un carácter muy débil, por no saber tomar decisiones, por muchas situaciones en mi vida, en mi familia. El venir de una familia disfuncional no es nada fácil. Entonces, no que tienen todo, no que les di todo, no que no le falta nada, no que simplemente es una negación de los padres o de los que rodeamos a esa persona
y no aceptamos para poder buscar una solución y combatir el problema juntos. Más que nada, la adicción es una enfermedad progresiva y mortal, pero que sí tiene cura. El primer paso es aceptarlo. El primer paso es aceptar que tienes un problema y buscar cómo ayudar. Querer cambiar, querer dejar esa sustancia para nosotros poder ayudar a las personas o ser ayudados, a aceptar la ayuda principalmente cuando tienes el problema en ese momento. Es algo que sí puedes cambiar porque muchas veces la gente dice, ya no tiene remedio, ya está acabada la persona. Claro que sí se tiene remedio, claro que no se está acabada. Yo soy un testimonio en vida. Mucha gente que me conoce sabe que esto yo jamás lo he negado y siempre lo he sostenido, pero así como también sostengo haber tenido en una etapa de mi vida un problema con las adicciones, el día de hoy también puedo decir que sí se puede salir con la terapia y la ayuda adecuada y el conocimiento adecuado con las personas correctas para poder salir de ese hoyo que te hunde cada día más. El día de hoy quiero invitar a mi marido, que es una persona que ha vivido también esta situación y él nos puede también guiar en este tema. Ahí viene él y nos va a explicar un poquito más de todo esto. Luis Hilario Becerra. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Becerra y soy adicto en recuperación. Ahorita escuchaba a mi esposa y hablar de adicciones es un tema muy común, pero también muy complejo porque así como ella da su testimonio, pues yo también tengo 58 años ahorita, de los cuales yo creo que la mitad me la pasé consumiendo y bueno, no puedo dar un testimonio, pero primero quiero empezar con el tema de adicciones. Y como decía mi esposa, sí, la adicción hay que empezar primero por qué es adicción. Para muchas personas, o más bien para todas las personas, hablar de adicción relacionan exclusivamente con personas que consumen drogas o alcohol. Pero si la gente supiera una persona que es que tiene la enfermedad de la adicción, porque la adicción como tal es una ansia que te lleva a querer probar, consumir y te das cuenta que es una adicción cuando realmente tienes la necesidad de volver a probar y de volver a consumir. Cuando ya esa necesidad te lleva a problemas como la comunicación, la relación con tu familia, como problemas en tu trabajo, como problemas en tu escuela,
como tu sueldo ya no te alcanza, como si consumes a escondidas, ya empiezas a tomar cosas de tus casas. Son muchísimos síntomas en los que los padres o los hermanos o incluso el mismo adicto o el mismo alcohólico o el mismo, es un adjetivo calificativo que no le gusta a las personas. No le gusta que te digan que te convertiste en un adicto o tal, porque es denigrante, porque es un sinónimo de vejación, de que te relegan, te discriminan. Yo lo sufrí más de 30 años. Y digo sufrí porque quise, ¿verdad? Porque nadie me obligó, a mí, ni a y seguramente a la mayoría de los adictos o alcohólicos, nadie los obligó. Es muy rara la persona que dice, ¿te lo tomas o te lo metes a fuerza? No, pero cuando tienes una condición, cuando el caldo de cultivo está ahí y tienes problemas desde niño, es más, incluso desde antes de que nazcas, estás en gestación y tu familia ya es un entorno de consumo de alcohol, de cualquier estupefaciente, incluso del cigarro. El cigarro es legal, lo compras aquí en la esquina, las cervezas también. Y mi experiencia, yo estuve pues más para estas fechas debía tener ya 22 años en tratamiento desde que conocí por primera vez un programa de ayuda, un centro de tratamiento, una fundación, una clínica, o comúnmente como se le llama nexos. Muchas veces el interno o el adicto, en un afán de conseguir un bienestar, porque la adicción hay un lema y un eslogan que mucha gente no lo conoce, pero queda como anillo al dedo decir, la adicción es y por supuesto, los síntomas son muy claros. Una persona que se convierte ya en un asiduo consumidor de cualquier sustancia o drogas, empiezas, las mamás ven a sus hijos como mi madre me veía a mí, ¿verdad? Me decía, no, mi hijo, pues ya como que no se quiere levantar temprano, como que ya no se quiere bañar, como que ya no quiere salir de su cuarto y si sale ya no regresa hasta la madrugada, como que deja toda la comida en el refrigerador preparada, como que ya no le interesa ningún tema familiar, ninguna convivencia, las navidades son fiestas, cualquier motivo es excusa para consumir. Entonces, ahí el adicto, yo ya llegué al límite de que mi madre me decía, se ponía una venda en los ojos y ella ya sabía, como mi papá y mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque es muy, muy claro no de la noche a la mañana, porque esto es progresivo, pero una vez que se manifiesta la enfermedad de la adicción, que tiene
varias fases. La primera fase es la social, es la que todo mundo cree que no va a pasar nada, que en una fiesta te tomas y te invitan al baño y consumes alguna sustancia, te vas con las novias, las amigas, todos consumen, creen que sacar un churro de marihuana, unas líneas de cocaína, unas pastillas o cualquier tipo de droga que ahorita la puedes conseguir aquí a 20 metros. Aquí yo salgo de mi casa y aquí en la esquina, ahí está alguien que vende, en la otra esquina está otra, y así en cada colonia. Por eso yo me arriesgo a afirmar que en cada hogar de este municipio, de este estado, hay un consumidor. Entonces, el problema está cuando ya se pasa de esa fase que se le llama prodrómica, es el inicio de la enfermedad como tal, viene ya el consumo social o la etapa crítica. ¿Cuál es esa? En mi experiencia, después de tantos años de consumir, después de tantos años de aparentar, porque puedes vivir en el primer día que consumes, puedes abarcar todas las etapas de la adicción. Es decir, que en un solo día empiezas tú porque así me pasó a mí y así le ha pasado a la mayoría de los adictos o alcohólicos enfermos, porque somos enfermos y como enfermos nos tenemos que tratar. Entonces, y se controla la enfermedad, no como decía mi esposa, ¿verdad? Para hallar la cura, pero en realidad no hay cura. Es un control como se comparaba como el cáncer, por ejemplo. O sus maridos, o sus hijas incluso, porque esto no respeta. Yo conocí a niñas de 10 años que se inyectaban en heroína todos los días. Niños de 8 años que consumían todo tipo de drogas en un lapso de 6 horas. Porque viví más de 10 años en un centro de tratamiento, no como interno. Tuve que internarme y salir y ese fue mi mantenimiento. Hasta el día de hoy es mi mantenimiento. Porque el compartir la terapia adicto-adicto es es infalible, es la que usan Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, y todo tipo de programas que son basados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. No estoy yo aquí para que no soy un erudito, ni lo sé todo, soy simplemente un enfermo adicto que a través de tengo 58, yo desde los 13 años empecé a consumir alcohol. Y esa misma noche crucé todas las etapas de un alcohólico. Es decir, el inicio de la enfermedad, la etapa crítica en la que se puede durar hasta 30 años en esa etapa, en la que puedes consumir todos los días, puedes mantener tu hogar, puedes educar a tus hijos, pero tú sigues consumiendo. Es decir, que cuando ya te llega la soguita hasta aquí, el agua, le bajas y te portas bien, pero es nada más para agarrar más fuerza. Y así puede durar uno como yo, duré más de 15 años así, hasta que la enfermedad irremediablemente pasa a la tercera y a la cuarta, que es la crónica, en donde ya tienes que consumir para levantarte,
ya tienes la sustancia en el buró, si vas al baño no puedes ir al baño si no consumes, no puedes comer si no consumes, no puedes ni siquiera hablar, ni salir, ni trabajar si no consumes. Entonces es letra paquítica y bueno, podré dar mi testimonio de tantos años en un centro de tratamiento. Y puedo decir el nombre, ¿verdad? De Amar Chihuahua, centro, aquí había uno. Amar Chihuahua quiere decir Agrupación Mexicana de Adictos en Recuperación. Un centro de tratamiento que es de los mejores del país y que estuve yo ahí bastante tiempo. La experiencia de recibir desde niños, porque hay centros de tratamiento para menores, desde los 5 años empiezan a recibir la gente, niños y niñas, juntos en un salón de terapia, en donde se tiene que hablar de lo peor, de violaciones, de vejaciones, de lo más tenebroso y terrorífico que sufren los somos dignos de los Óscares, somos los peores mentirosos o los mejores. Somos los que más manipuladores y chantajistas que existen para poder conseguir la sustancia o con qué comprarla. Y todo ello llega un momento en que es tal ya el hacerlo continuamente hasta que te cierran todas las puertas. Llega el momento en que tu propia madre te dice, te quiero mucho, mijo, pero detrás de la ventana te cierra la puerta en las narices. Llega el momento en que tu esposa te dice, te quiero mucho, pero ya no eres con quien que me casé. Y viene la destrucción, el divorcio. El hijo te dice, papá, te quiero mucho, pero ya no te quiero conmigo. Y así todos, no de tantas historias y de tantas experiencias que he tenido yo en el tratamiento y en la mía propia, la conclusión es el amor. Parece así como de cursi, como que para un adicto que le hablen de amor, es como decir, eres marica, con todo respeto al gremio, ¿verdad? Porque si no, pues me van a... Sí, no, si les dices algo, y mira que conozco cientos de todos los géneros, que se consume todo tipo de sustancias y alcohol, y la enfermedad es la misma. Somos los mismos actores, nada más que en diferentes escenarios. Es decir, que todos los adictos pasamos por lo mismo, por las mismas etapas, unos más rápidos, otros más tarde, pero cada quien en su lugar. Pero es la misma historia. ¿Por qué lo digo? Y lo compruebo porque recibí más de 1,000 personas en esos centros de tratamiento. Estuve dando terapias más de 10 años o más de 15 años en diferentes centros de aquí, de allá, de Durango, de varias partes. Y no estoy presumiendo, ni quiero entrar en controversia porque pues no faltará, ¿verdad? Quien lo vea y diga algún miembro de Alcohólicos Anónimos, algún miembro de algún centro de tratamiento, algún anexo, que digan que estoy equivocado o que me critiquen, pero igual también sé y he aprendido que un adicto tiene que soportar la crítica para poder sobrevivir. Un alcohólico adicto tiene que
saber y reconocer sus defectos, sus límites, porque la crítica destruye. La crítica, el que no tenga la capacidad de digerir lo bueno y lo malo, directamente te vas a consumir porque no lo puedes soportar. Porque yo aquí puedo decir, yo no podía salir al público si no traía una cachucha, porque se me cayó. Me sentía aceptado. ¿Dónde? Pues claro, con personas iguales que yo, perdón. Con personas iguales que yo, en donde todos me daban la razón, en que si me equivocaba me decían, no, está bien, y ándale, y síguele, y claro, mientras traigas con qué, en todos lados te quieren. Pero cuando se te va, ni en el escuadrón de la muerte, como le llamamos, el escuadrón de la muerte es la etapa crónica en donde la única salida de ahí es la muerte. Es decir, en casas o en picaderos, como le llamamos, o en tapias, o en terrenos baldíos, en donde se junta a la gente a consumir cualquier tipo de sustancia. De ahí nada más se sale al psiquiátrico, a la cárcel o al
que te hayas ido con otra familia, con que no consumas como antes y no estés en la calle como antes, porque yo estaba en el puente. O sea, yo viví años en la calle, yo comí de la basura, veía a mi familia de lejos, fueron muchos años, ¿verdad? Pero, ¿cómo soportas todo eso? Consumiendo. Es la única manera en la que un adicto puede vivir un día a la vez, ¿no? Así y llegas al fondo, Podré aquí mencionar cómo conseguías la droga. Yo empecé a consumir alcohol a los 13 años, después consumí cocaína, marihuana, después ya de joven a los 20 consumí éxtasis, consumí metanfetaminas, cristal, después de eso, en una sola exhibición, es decir, en un solo día consumía todo ese tipo de drogas. Imagínate cómo estaba a las 3 de la mañana un individuo atormentado por sus miedos, por sus complejos, por sus defectos y características físicas, que no me aceptaba, que no podía yo hacer nada si no andaba drogado o borracho. Entonces, mi hija, pues sé que me ha perdonado, porque si no, no me hablaría, porque si no, no habría nada. Y hablo de mi hija porque es lo que más me duele, porque fue el daño garrafal que yo le hice a ella por mi comportamiento, y sé que miles y millones de personas están en la misma situación. Y como decía mi esposa, sí hay solución. Sí la hay, pero se requieren muchos huevos. Y aparte de eso, se requiere reconocer. Porque ahorita podía mencionar los 12 pasos de los alcohólicos, las más de 20 terapias, pero eso requiere mucho tiempo y dedicación, pero el primer paso es no hacerse tonto. Y puedo decir una palabra, no hacerse pendejo. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo bueno y lo malo. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿quién estará más tonto? La persona que ha tenido una educación, que ha tenido buenos ejemplos en su entorno, en su vida, y que una vez decide consumir drogas y se convierte porque su estado de las endorfinas hacen una explosión, y cada vez que consumes en tu cerebro, y cuando pasan el rechazo, o sea, los 2-3 minutos, ya tu cerebro te exige mentalmente. Esa es una obsesión, pero llega la compulsión, que es consumir. Y hablo de eso porque fue lo más crudo, pero te podría decir de cualquier tipo de droga, ¿no? Entonces, es tan difícil recordar y revivir, pero también es sabroso decir, ¿sabes qué? Un día llegaste a un centro de tratamiento en donde, por voluntad, ¿no? O sea, no me tuvieron que llevar ni nada. Simplemente yo ya vi que ya había escarbado tanto al fondo que en mi ignorancia creía que
persiguiendo mi objetivo, creyendo que escarbando más y más y más iba a salir de ese problema. Pero no, llegó el fondo a un límite, en donde ya no pude escarbar más, en donde ya no había más que, pues para arriba, ya para abajo ya no había más. Y ese momento fue en donde yo ingresé a un centro de tratamiento, por sugerencia de toda mi familia y de mi hermana, en paz descanse. Y mira que ahí, pues me encontré con 120 personas iguales que yo. Y me encontré con gente que decía, que parecía de sacadas de película, ¿no? Porque estuve con un padre, un sacerdote, que consumía cocaína y que era adicto a la pornografía, junto con un doctor anestesiólogo, con maestrías, con doctorados, los dos. Uno consumía todo tipo de drogas porque era anestesiólogo, pues era experto. Y el otro era el diablo personificado en un sacerdote, porque su historial así no lo indicaba, ¿no? Pues todo lo que hizo y lo que hicimos era casi lo mismo. Pero a lo que voy es que me encontré con un niño, una niña, claro que todos, muy buen centro de tratamiento. Ahí dejé de sentirme solo. Ahí entendí, me quitaron mi venda de los ojos, me dijeron todas mis respuestas a las que yo me preguntaba siempre que consumía. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicimos? ¿Qué tienes? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué robas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué te mantienes en la cárcel? ¿Por qué perdiste todo? Eres muy bueno para trabajar, eres experto en tu trabajo, lo tienes todo para triunfar, entonces, ¿por qué? Ahí fue donde yo encontré todas mis respuestas a todo mi sufrimiento, a todo mi dolor. Ahí enfrenté mis miedos. Ahí por primera vez duré 3 meses sin cachucha. Ahí lo primero que me dijeron, mire usted, pelón soberbio, siéntese aquí. Y para que a mí me dijeran en la calle eso, era la muerte. Era la muerte para mí que me dijeran eso. A ver, siéntese aquí, peloncito. Es lo que crea una personalidad de un adicto. Y mucho más, aquí me podría estar horas, pero es generalizado. Entonces, yo nada más va dirigido a personas como yo, en los que a veces no sabemos por qué. Y es tan difícil de tener el consumo cuando ya entras en una etapa crítica. Y luego todavía con la aceptación de tu esposa o de tus hijos en los que creen que, que no va a pasar nada, pero tú ya sabes que en las noches antes de llegar a la fiesta te atacas 2 cervezas o 3 o 4 o 5 para llegar entonadito, o te levantas en la noche si consumes otro tipo de sustancias, y bueno, entonces todo eso
Es como una magia cuando dejas de consumir. Todo se convierte en felicidad. Empiezas a ver que tu dinero rinde, que te levantas feliz porque ya no sientes esa malilla, esa cruda. Te vistes, te bañas, eres feliz, sales a la calle feliz y ves todo bien bonito. Y crees en el autoengaño, porque así es la enfermedad de la adicción. Crees que todo está bien y que está perfecto y que ya lo hiciste y que puedes volver a consumir. Ese es el autoengaño. Y consumes el error y la fantasía de todos. Creemos que vas a empezar como la primera vez. Pero no. Así como dejaste y como sentiste, vuelves a consumir, aunque sea un trago, una cerveza, un churro, lo que sea. Tu sentimiento es exactamente igual que como lo dejaste. O sea, no te regresas, sino simplemente se para, se suspende y vuelves a consumir, lo vuelves a tomar. ¿Qué quiere decir? Que ese mismo día vas a hacer las peores cosas que hiciste creyendo que estás empezando de nuevo. Entonces, es muy amplio todo esto. Es algo para mí fascinante como las drogas. O sea, yo no voy a mentir aquí. O sea, y si hay un adicto que crea que ya nunca más va a querer drogarse, es la peor mentira. Es decir, los que tenemos la enfermedad terrorífica, esa enfermedad de las ansiedades y las obsesiones, que son diario, desde que amanece. ¿Por qué? Porque en mis épocas de consumidor, yo amanecía y lo primero que hacía era fumarme un churro a las 7, 8 de la mañana, para irme a trabajar o para almorzar. Yo me levanto todos los días y no es la misma ansiedad, no es el mismo ay, no, sino todavía tengo ese gusano, le llamamos nosotros, ese monstruo aquí ahí apaciguado, en el que si le abres la puerta o le das tantito de comer, te va a comer. Es decir, yo todos los días genero, es decir, tengo ganas de consumir cualquier cosa. No. Y no es porque ahora sé, con un programa de intensivo, de psiquiatría, de disciplina y de terapia y de nuevos hábitos, ahora sí sé el mecanismo de decir, bueno, pues deja pasar la ansiedad, deja pasar, tu mente cámbiala, ponte a hacer un cafecito y todo, y va a pasar, ¿verdad? Pero a mediodía o en la tarde, vuelve otra vez, eso no descansa. Nomás está esperando ahí agazapado a que tú te sientas. Es como la pandemia de la adicción, es lo mismo. Es lo mismo. Un adicto está comprobado que afecta a más de 25 personas a su alrededor. Cada uno, nomás multiplica. Si el 70%, el 30% de cada adicto, si 100 personas, vamos a suponer, consumen en una fiesta por primera vez, 30 de esos adictos, de esos consumidores, se van a convertir en enfermos. Y de esos 30, multiplícalo por 25 de cada uno. Y aparte, multiplícalos por toda, que hay uno en cada familia, o 2, o 3, o incluso los 8 son. Imagínate nada más el número de adictos en potencia. Entonces, a grandes rasgos, así es, porque yo me estaba hasta 3, 4 horas en una sola terapia de un solo tema, para desmenuzar, porque esto es de desmenuzar, esto es de honestidad contigo mismo, esto es de decir, no nada más de cansarse, porque uno nunca se cansa de consumir, eso lo tengo que dejar bien claro. ¿Te puedes cansar de borracho? Sí, porque ya no puedes consumir más. ¿Te puedes cansar de cualquier droga? Sí, porque ya no puedes consumir más, te desmayas, ¿verdad? Pero el cerebro, la obsesión es mental, la compulsión es física. Es decir, cuando ya llegas a la compulsión, ya nadie te puede parar, hermano. Nadie, ni nada, ni nadie. Incluso mi hija se me ponía enfrente en la puerta. Es más, para que no saliera. Es más, me dejaron encerrado Navidades con candado. ¿Y saben qué hice yo? Hice un hoyo en la pared para poder salir a conseguir sustancia. Hice un hoyo en la pared de la recámara para salir a la calle. Y para entrar otra vez a consumir, ¿no? Y bueno, esa, ¿cómo se le llama? Actitud o comportamiento de un ser humano, cualquiera diría, pues que está loco. Y en realidad sí estamos locos. O sea, la locura
No nada más es el loco que anda ahí en la calle con una cobija, no. La locura es hacer lo mismo y creer que el resultado va a ser diferente. Esa es lo que los adictos siempre estamos de decir, no, hoy voy a consumir. Yo compraba así un bonche de cualquier sustancia y decía, esto es para el lunes, esto es para el martes, esto es para el miércoles, esto es para el y luego ya compraba. El mismo día me acababa todo. Es decir, no existe el control, no existe el autocontrol. Y bueno, pues la consecuencia es la devastación, es la soledad, es el miedo. Mucha gente, pues sí, tiene toda la razón en señalarnos, en criticarnos y en incluso estigmatizarnos, satanizarnos y decirnos que somos lo peor de la sociedad. Y sí, en su momento, por supuesto que sí. Pero del otro lado, tuya normal y tu familia te ve, a los que nos fueron a visitar, ¿verdad? Algunas duraron 2 años sin ir a verlas. 2 años. Porque estuvimos en centros hermanos. Yo iba a dar terapia. Yo a ella, mi esposa, la conocí en una sala de terapias. Ahí. Ella estaba interna. Yo fui a dar una terapia a las mujeres. Y ahí la... Y sí le eché el ojo. Me robó. Le eché el ojo, pero no para lo que ustedes creen, no, le eché el ojo para regañarla, porque según yo ya estaba recuperado y decirle que cómo, por qué, y bueno, la terapia se llama amor adulto, es decir, directa y sin andar con rodeos, se te dicen las cosas como son.
a que se documenten. Si no quieren intentar pasar unos días en un centro de tratamiento, que ahorita, como está la situación, seguramente estarán restringidos porque ahí sí que son cuarentenas, pero de 3 meses. Ahí no puedes salir a ningún lado, nomás que al patio a hacer un ejercicio diario. Pero estás en la sala de terapias, en el comedor y en el dormitorio las 24 horas del día, junto con, a mí me tocó estar con 170 personas y asignadas, porque por muy amplio que sea el centro de tratamiento, pues están 150 en una sala de terapia encerrados, y luego están en el dormitorio y estamos en la cocina y hoy seguramente, pues como en todos los lugares, habrá restricciones, habrá un porcentaje del 30%, pero si no quieres, esa es la solución que yo les puedo dar, de que se dejen de tonterías y que de una vez suspendan el consumo hoy mismo, ya sin hacerse el tonto, y si no quieres ir por tus actividades o por tus compromisos, ir a dejar todo como lo hice yo y que sea más importante mi vida y la de mi familia, e internarme por mi bien a conocer algo nuevo y a decir, bueno, pues si este señor dice que es la solución, ahí está la solución. O ve a servicios generales de Alcohólicos Anónimos a que te vendan, te regalen un libro azul de los 12 pasos, de los artículos, de los capítulos, de la literatura de AA. Mucha gente le hace el feo, dicen, ¿para qué? Yo no. Allí está el compartimiento de otras personas que te digan cómo. Nada más es cuestión de invertir. Una junta dura 1 hora y media de esos grupos tradicionales. Si te quieres internar, que es lo que yo recomendaría, no le hace que no hayas llegado al fondo, precisamente es para evitar que llegues a hacer más daño del que ya estás haciendo. Entonces, piensa en tus hijos, piensa en tu esposa que tanto te quiere, que tanto te ha ayudado, piensa en tu madre y en tu padre, en tus abuelos. Porque a mí mi papá nunca jamás me dijo que me drogara. Lo vi consumir cerveza y alcohol. Es más, le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué recuerdo ahora? Cuando yo tenía 4 años, 3, que me empezaban a salir los dientes. Yo recuerdo que mi mamá le metía el dedo a la cuba que estaba tomando y me ponía. Yo recuerdo que mi papá en las comidas, reuniones que hacía, me daba un trago de cerveza de la que estaban consumiendo. Y con ¿cuántas veces le han dicho a sus hijos, oye, es que estás loco, güey? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, cosas ridículas como, pues no sé, salirse a las 3 de la mañana a ver qué, o ponerse una ropa ridícula, o actitudes que van fuera de lo normal. No, como un niño, realmente, hasta que ya vas adquiriendo carácter, madurez, en un programa de tratamiento de rehabilitación. Yo no estoy hablando. Yo mis respetos para las personas que han salido de este infierno por medio de la religión, por ellos mismos, por medio del amor de su familia,
o por ellos mismos decir un día, ¿sabes qué? Hasta aquí. No más, esos son mis respetos. Yo a esos siempre, a esas personas siempre les he dicho, tienen todo mi respeto, aunque mi respeto yo creo que está aprendiendo algo y pues no te hagas, no porque sea de moda, porque ahora está de moda dejar de consumir, no está de moda consumir, para que no se confundan. Ahorita una persona que deja de consumir es aceptada en cualquier lado. Una persona que deja de consumir y su vida va en ascenso, en franca recuperación, porque se le ve, porque ve que ya anda bien cambiado, porque ya trae buen coche, porque ya trae dinerito, porque sonríe, porque su piel es diferente, porque en las reuniones dice, no, gracias, tal vez mañana, nos vemos, tengo que ir con mi hija, con mi hijo. Para llegar a eso, es una realidad. Eso está de moda, dejar de consumir. La gente se confunde, todo el mundo cree
Mi comentario es nada más invitarlos a eso, ¿no? Y no critiquen, no juzguen, mejor hay que verse a sí mismo, porque esto es de honestidad consigo mismo. No es otra cosa, ¿no? Yo no voy a ser honesto con ella, ni con usted, ni con él. Esto es honestidad conmigo mismo, a decir, ya no me puedo hacer tonto, no me puedo hacer el tonto, sé lo que va a pasar, progresivamente sé que voy a volver a destruir a mi familia, sé que me voy a quedar sin nada, entonces, ¿para qué me hago tonto el día de hoy? Por el día de hoy, como decimos nosotros, hoy no consumo, hoy no hago daño, y un día a la vez se juntan miles de días. Entonces hoy yo les agradezco su tolerancia, para una persona como yo, y estamos en contacto, y pues en la lucha, ¿verdad? Yo muy difícil cuando nos confiamos nuestros historiales, y cuando hablo de historiales es nuestra vida en el consumo, no es lo que tuvimos que hacer, con quién nos metimos, qué hicimos, qué nos hicieron. Y hablando sexualmente, es un tema es fundamental en el consumo, porque una persona confundida sexualmente automáticamente va a consumir. Una persona abusada sexualmente automáticamente va a consumir. Una persona que abusa sexualmente también va a consumir.
Es decir, todo está relacionado. Los complejos sexuales son tan devastadores en esto de la adicción que aceptar que mi esposa sufrió esto y sufrió aquello en su historial es difícil para un adicto. Realmente que es el que sufrió conmigo la adicción, el que realmente lo vivió conmigo, el que me vio ahí tirada, porque yo lloraba, quería dejar de consumir más, no sabía cómo, así como le dijo a mi esposo, pues sí quiero, pero no sé cómo. Mi hijo, el mayor, tuvo que irse muchas veces a hacer mandados a los vecinos para traerme de comer porque él quería que yo comiera, a pesar de estar tan chiquito, porque él tendría a lo mejor 9, 10 años, y él se iba a hacer mandados para traerme de comer porque quería verme bien, porque quería levantarme. Yo también lo deseaba, pero no sabía cómo. Estaba tan sola, tan hundida en mi propia depresión, que no hallaba la manera, y muchas veces lo que hice fue querer matarme para terminar ya con ese sufrimiento, y decía que así se acababa todo. Pero no se pudo, aquí estoy. Gracias a Dios llegué a un centro de rehabilitación, Amar Mujeres, en el mismo que estuvo mi esposo, Centros Hermanos. Y ahí es donde se me enseñó todo eso. Me bastaron 2 años lejos de mi familia, porque yo, pues ahí hay algunos que sí recibieron su visita y lo presumen, pero
Yo no recibí visita ese tiempo de nadie. 2 años sin ver a mi familia, sin ver a mis hijos, lejos de mi ciudad. El día que llegué a la central de autobuses aquí a Nuevo León, casi beso el piso. Veo los cerros y jamás en mi vida los había visto tan bonitos. Supe que se había construido el Paseo Santa Lucía, ni lo conocía por estar tan metida en una adicción, por estar tan metida en una depresión. Hasta después que cambió mi vida, después de estar internada, después de estar lejos, valorando la distancia, muchas veces te hace valorar a tu familia y lo que tienes y volver a resurgir, porque esto es un resurgir, no es un nacer y ya, es un resurgir nuevamente. Entonces el día de hoy, con el apoyo de mi esposo, de mis hijos, podemos salir adelante. 15 años ya limpia en esto. Me ha costado mucho, pero cada día cuesta menos. Y yo sé que como él, como yo lo hemos podido hacer, tú también puedes hacerlo. Si necesitas el apoyo, si necesitas la sugerencia, la instrucción, puedes mandarme un mensaje directamente o mándame un WhatsApp al 818-119-8286 y con todo gusto podemos ayudarte. Si tú eres hombre y no tienes la confianza de platicar ciertas cosas conmigo, yo estoy segura que él no se va a negar a hablar contigo, a darte una sugerencia, porque esto es de sugerencias, no es de que lo haces y lo haces, es una sugerencia. Y él, yo estoy segura que puede hablar contigo